Cuando nosotros hablamos de una bruja, se nos viene a la mente, ¿no?, la imagen de una viejita decrépita, muy fea, una nariz chueca, un gorro, una escoba, o sea, una caricatura. Una caricatura al igual que el diablito con cuernitos y cola y coloradito, ¿no?, con un tenedor. Gran parte de esta imagen se debe al cine, como en el caso de los vampiros, de los hombres lobos, de los diablos. Tenemos un bestiario de cinematografía que nos ha marcado y nos ha alejado mucho de la realidad, de cómo suelen ser en verdad las personas que tienen ese conocimiento. Mira, ¿desde cuándo se habla de brujas? Bueno, ya lo habíamos mencionado en otro programa, ¿no? Se tiene conocimiento de la bruja de Endor en la Biblia y de Circe, la hechicera en Grecia. Figuras legendarias, ¿no? Uh-huh. Tenemos al mago Merlín, tenemos al mago Deri, con el que se enfrentaron Moisés y Aarón. Habíamos hablado de una diferencia, ¿no?, entre magia, brujería y hechicería, que pues no tiene caso volverlo a repetir. Bueno, vamos a ver qué es una bruja para empezar. Bueno, si nos vamos a los orígenes, a la antigüedad, vemos que en aquel tiempo eran, bueno, en su mayoría mujeres, ¿no?, que tenían el conocimiento ancestral. Uh-huh. A la bruja no se le miraba con temor. Por el contrario, eran personalidades muy respetadas en las comunidades primitivas. Eran prácticamente las que dirigían los pueblos. ¿Por qué? Porque eran las parteras, eran las doctoras, eran las psicólogas, las psiquiatras. O sea, todo iba y recaía en la bruja o en el brujo de la tribu. Entonces estaba muy lejos de ese miedo que se les tiene ahorita. ¿Por qué? Porque como siempre metió su mano la iglesia. Uh-huh. Y satanizó todo ese conocimiento ancestral. Eran las ¿cómo te diré? Las personas que conocían los preceptos de la tierra, de la madre tierra. O sea, una bruja te sabía todo de hierbas, cómo curar fulana cosa. Eran los consejeros de los pueblos. Algo muy diferente al concepto que se plantea a partir del Renacimiento en Europa. ¿Por qué? Porque el monopolio llamado Iglesia Católica no quería que nada se escapara a sus intereses. Entonces, ¿qué empezó? Empezó a asociar la figura de estas personas con el diablo. O sea, nada más alejado de la realidad, pues. Pero fue una forma de alejar a los pueblos del conocimiento ancestral. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Inquisición? Empezó una campaña de desprestigio contra estas personas, contra todo el que tuviera un conocimiento ajeno a lo que ellos querían difundir. ¿Por qué? Porque ese conocimiento provenía de la verdad. Un conocimiento que viene desde el inicio de la especie humana. Conocimientos ancestrales que fueron satanizados para que la gente no los practicara. ¿Qué es a fin de cuentas la magia, la brujería? Pues es simplemente el saber canalizar las energías naturales.
como tantas otras cosas, fueron satanizados y fueron sacándose de escena, vamos por así decirlo. Entonces se empezaron a asociar supersticiones, ¿no? Como los gatos negros, que tenían que ver con las brujas, las lechuzas, los búhos. Animales que son, o sea, tan animales como un perro o un gato, pues. Y sin embargo se empezaron a asociar con las brujas. Entonces miraba a la gente una lechuza, un tecolote, un murciélago, y ya sentían miedo y los mataban, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el producto de la ignorancia propiciada por la propia iglesia. Fue una forma de enriquecerse del Vaticano. La cacería de brujas fue uno de los mejores negocios. Porque si tú tenías bastante dinero o pertenencias, terrenos, casas, y no querías dar el diezmo a la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Te acusaban de brujería. Te acusaban de brujería, te llevaban al tribunal de la Inquisición, obviamente, te arrancaban la confesión a punta de trancazos, de tormentos inimaginables. ¿Por qué? Porque tenían un equipo de psicópatas ideando tormentos. O sea, lo más sanguinario, lo más aberrante que tú te puedas imaginar, lo practicaba la Inquisición para sacarle la confesión pública de que sí practicaban brujería. Al momento que tú eras declarado culpable, la iglesia se adueñaba de todas tus propiedades, no importando que hubiera familia, que hubiera familiares. Así fue como amasó la gran fortuna el Vaticano. Fue una de las formas en la que amasó la gran fortuna que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tenías un vecino que te caía mal, una vecina que te caía mal, que le tenías envidia por esto, por el otro. Simplemente lo acusabas de brujería. Y decías, yo lo vi practicando rituales a la luz de la luna, de esto, del otro. Porque se alimentó de tal manera la fantasía que hasta se hablaba de reuniones secretas que hacían las brujas, los llamados aquelarres, en las que mantenían relaciones sexuales con el diablo, bajo la forma del íncubo y el súcubo. El íncubo era la forma masculina del demonio para mantener relaciones con las brujas, y el súcubo era la forma de una mujer para mantener relaciones con los hombres. Desde ahí salió toda esa parafernalia, pues, ¿no? Uh-huh. De que las brujas volaban en escobas y todo eso. Mira, sí hubo reuniones, sí había. ¿Por qué? Pero nada de lo que se decía era cierto, pues. Eran esas mujeres que aún mantenían el conocimiento ancestral y que no querían dejarlo morir. Y hacían reuniones, ¿para qué? Para pasar ese legado textualmente, verbalmente, a los más jóvenes, para que no muriera ese legado.